Descubierto el milagro divino, la mano transformadora de Dios en mi vida. Esdras 7:28. En el 7º año del reinado de Artajerjes, rey de Persia, fue Esdras, hijo de Serajías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, llamado a la escena con un propósito divino. Era un sacerdote y escriba versado en la ley de Moisés, y la mano de su Dios estaba sobre él, llenándolo de sabiduría y determinación en un tiempo de penuria y exilio. Los corazones de los israelitas, dispersados en el vasto imperio babilónico, clamaban por esperanza en medio de la oscuridad, mientras las sombras de las tradiciones olvidadas los envolvían. En esta atmósfera de angustia, el rey Artajerjes, sorprendido por la gracia que Dios había derramado sobre Esdras, le otorgó un decreto que le permitía regresar a Jerusalén, junto con todos aquellos que desearan seguirlo. «Si alguien desea ir contigo», le dijo el rey, «ve con él». Así, la divina providencia se manifestaba como un faro en medio de la tormenta, y Esdras sabía que su misión era más que un acto de liberación. Era un camino hacia la restauración. Con el corazón ferviente y la promesa de Jehová resuena en su mente, Esdras emprendió el viaje hacia la tierra prometida. A lo lejos, las proporciones desafiantes del desierto le parecían insignificantes. ¿Quién podría detener la mano de Dios? Sin embargo, cada paso lo acercaba a un pueblo marcado por cicatrices, un eco de sus propias tribulaciones, y una tierra que había caído en la desolación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A través de praderas inhóspitas y caminos desgastados, la fe de Esdras se veía entrenada por el viento de la incertidumbre, y a lo lejos, la imagen de Jerusalén, su ciudad amada, se dibujaba en su mente como un ideal restaurado, brillando con la promesa del Rey de Reyes. No obstante, cada noche, al abrigo del cielo estrellado, se arrodillaba, llamando a su Dios con fervor. «Oh Jehová», clamaba en su corazón, «la tarea es grande, y el pueblo es débil. Revele su gloria». Asediado por tentaciones de desaliento y adversidades que emergían como sombras, Esdras halló aliento en las palabras de un anciano sabio. La mano de Dios es poderosa en las debilidades. Mientras sus pensamientos vagaban, descansaba en la certeza de que Jehová nunca abandonaría a los suyos. En su corazón ardía la fe, tan intensa como el fuego del sacrificio, y así, finalmente, pisó la tierra de su anhelo. Cuando las ruinas de su amado templo se encontraron en su horizonte, un murmullo de tristeza invadió su ser, pero el espíritu de la adoración renació entre ellos. Las piedras comenzaban a levantarse, y Esdras sabía que algo más que la edificación física estaba en marcha. Era la restauración de la adoración a su Dios. Y así, a medida que un nuevo amanecer brillaba sobre Jerusalén, una sinfonía celestial resonó en el aire, llenando cada rincón con esperanza renovada. Y aquí, al clamor de alabanzas, un nuevo desafío se cernía sobre ellos. La historia apenas empezaba, y la inminente lucha por mantener la adoración a su Dios en un mundo hostil retaba a Esdras y a su pueblo. La mano transformadora de Dios había comenzado una obra, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que vendría? La resolución del misterio divino aún estaba por revelarse. Mientras la luz del nuevo día iluminaba los contornos de Jerusalén, Esdras sintió un renovado sentido de determinación. Sin embargo, al dar un paso hacia la reconstrucción espiritual y física, una sombra de inquietud le pesaba en el alma. Entre los corrientes que arrastraban las alabanzas y el polvo de las ruinas ultrajadas,
Él comprendía que la restauración también traería consigo una serie de pruebas que enfrentarían el corazón de su pueblo. Convocando a los príncipes, hombres de fe y autoridad, Esdras hizo un llamado para que se unieran en oración y ayuno. Hermanos, esta vasta tarea no está exenta de pruebas. Perdimos nuestro camino y necesitamos buscar la dirección de nuestro Dios. Llamemos a todos los que regresaron para que se levanten con nosotros, más que para reconstruir muros, para renacer en fe. Mientras todos se reunían de distintas partes de la tierra, el pueblo sintió la voz de Esdras resonar, clara y firme como el trueno en un amanecer despejado. Creyendo en la promesa hecha a Abraham y a sus descendientes, el eco de la historia pasada avivó su fe. El Señor ha prometido que será su Dios, y nosotros somos su pueblo. Es tiempo de volver a sus caminos. Sin embargo, en la sombra de cada esperanza, una miríada de enemigos esperaba. Los samaritanos, aquellos que habían permanecido en la tierra durante el exilio, miraron con desprecio y se unieron en conspiración. Al enterarse de los planes de Esdras, comenzaron a suscitar rumores, a azuzar disputas y sembrar la discordia. La paz recién inducida parecía quebrantarse, y el temor empezó a acechar la fe de los que deseaban ver la reconstrucción. A medida que los días se sucedían, Esdras reunió a los sacerdotes y los levitas. Con la luz del sacrificio encendido en su corazón, les recordó las advertencias de la ley. Cuidado con alejarse de nuestros mandamientos, les instó. No hay paz en la impureza, ni gozo en la desobediencia. La ferviente determinación de Esdras reavivó la fe de los suyos, mientras cada mano se levantaba en adoración al Dios de su salvación. Los primeros cimientos del templo comenzaron a levantarse, y así también el coro de alabanzas crecía. El sonido de los instrumentos se unía a las voces que proclamaban la grandeza de Jehová. Pero en medio de esta adoración, las tuzas de maldad acechaban, repletas de rumores y planes oscuros. Aquellos que habían sido enviados por el rey Artajerjes para asegurar la paz, comenzaron a mostrarse cada vez más como una amenaza. Las cartas llegaban a su destino, llenas de calumnias y disensiones. El pueblo de Jerusalén está traicionando al rey, aseguraban. Y la presión financiera, política y espiritual se intensificaba. Un día, mientras Esdras meditaba en la palabra, en busca de fuerza divina, escuchó un susurro en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo. Mi propósito no se detendrá ante las adversidades. Recuerda, lo que el hombre intenta destruir, yo he establecido para restaurar. Las palabras resonaron en su interior, y cerrando sus ojos, se entregó en la confianza de su Señor. Pero, mientras la obra avanzaba, se percibía una creciente incertidumbre. La resolución no estaba en las manos de los hombres, sino del Dios de sus antepasados. La obra de la restauración, aunque poderosa, tenía que enfrentar una contienda más fuerte. Las preguntas de fe ante el desafío. Si la mano de Jehová levantaba el templo, ¿cuál sería su respuesta? El pueblo cuando el rey preguntara. Las dudas eran como sombras danzantes en la luz del día. ¿Habría que enfrentar al rey con la verdad, o ocultar la fe como un farol apagado en medio de la tormenta? La obra apenas comenzaba, pero cada llamada a la fe solo preparaba el terreno para algo más grande. En cada lucha había un propósito divino. En cada oposición, una revelación del carácter de Dios. Encontrarían la fuerza no solo en el trabajo de sus manos, sino en las promesas de su Dios. Lo que vendría, sin duda, les llevaría a una comprensión más profunda de su identidad y misión. ¿Serían capaces de mantener el fuego de su fe encendido ante la prueba? La historia de Esdras apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se iría revelando como un misterio en el camino hacia la verdad. Esdras, sintiendo la presión que se cierne sobre su pueblo, se arrodilló en la quietud de su habitación, buscando la paz que solo Dios podía ofrecer. Había días en que la carga parecía mayor que la fuerza que podía reunir, y así, sus palabras de súplica se elevaban al cielo como incienso. Oh Jehová,
Dios de nuestros padres, mira nuestras aflicciones, y no permitas que la obra de nuestras manos se convierta en vano. En la gran plaza de Jerusalén, la muchedumbre se había congregado, ansiosa por saber el camino a seguir. Esdras, con su corazón inflamado de fervor y compromiso, se levantó ante ellos. Hermanos y hermanas, recordemos las palabras del profeta Jeremías, que nos habló de esperanzas y planes. No temamos a nuestras adversidades, porque si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Mientras los murmullos de la multitud aumentaban, la sombra de los samaritanos se cernía como un gélido viento. No se conformarían con observar la restauración desde la distancia. Su deseo era ahogar la voz de la fe en la iniquidad. Un líder samaritano, llamado Tobías, se aproximó a la muchedumbre, intentando sembrar la discordia. ¿Acaso piensan que van a levantar un templo? Los reyes no permitirán tales insolencias. Ustedes son un remanente débil y despreciable. La voz de clamor se elevó entre el pueblo de Dios, pero Esdras, un hombre establecido en la sabiduría de sus años, solo levantó la mirada hacia el cielo y luego hacia el corazón de su pueblo. Recordemos que el Señor es nuestro escudo, y su brazo nos defenderá. La obra que hemos comenzado será culminada, no por nuestro poder, sino por el del Altísimo. En la oscuridad de la noche, mientras el pueblo dormía, Esdras pasó horas en oración, sintiendo cada palabra que brotaba de sus labios como una flecha dirigida hacia el corazón de Dios. Señor, inspíranos en la verdad y en la pureza, que nuestros corazones no se aparten de ti, aun cuando la calumnia y el peligro nos rodeen. A la mañana siguiente, un grupo de hombres acaudalados de Jerusalén, abrumados por el miedo a la represalia, se acercaron a Esdras. ¿Acaso es digna tu fe?, cuestionaron. Podemos detener la obra, y así asegurarnos de que no haya represalias del rey. Pero Esdras, con una voz intensa, les respondió: No es la protección de los hombres la que nos guía. Nosotros servimos al Rey de Reyes, y su poder no es conocido por la fuerza de un ejército, sino por su promesa inmutable. La tensión se agudizaba, y mientras el pueblo continuaba su trabajo, la presencia de Dios se hizo palpable en medio de ellos. En cada ladrillo que levantaban, en cada ornamento del templo que se esculpía, ellos sentían la esencia del antiguo pacto y la promesa de restauración. Un día, mientras se discutía sobre los sacrificios necesarios para la dedicación del templo, Esdras escuchó nuevamente la voz del Señor en su espíritu. Hijo mío, lo que estás levantando hoy es solo una parte de la obra mayor que he preparado. El cimiento no será solo de piedra, sino de corazones que son transformados a través de mi gracia. La gloria de la casa que estás levantando será mayor que la primera. Así, mientras las palabras del Señor resonaban en su ser, un nuevo fervor se desató. El pueblo comenzó a restaurar no solo el templo, sino también su propia relación con el Dios que los había traído hasta allí. Las lágrimas de gratitud fluyeron al reconocer que, incluso en las pruebas, Dios tenía un plan soberano, un propósito que iba más allá de lo que podían entender. Y si lo que ellos estaban a punto de descubrir no era solo un templo físico, sino la llegada de un nuevo pacto, donde cada uno de ellos sería templo del Espíritu Santo. La obra de Esdras apenas comenzaba. En cada ladrillo y sacrificio, una revelación de Dios se guardaría, y un misterio más profundo de su soberanía se desplegaría en el camino hacia el cumplimiento de sus promesas eternas. Al amanecer de un nuevo día, cuando el sol proyectaba sus primeros rayos sobre la restaurada Jerusalén, el pueblo se reunió nuevamente en la plaza. La anticipación flotaba en el aire como el aroma de la albahaca fresca. Esdras, con la escritura en mano, se preparaba para impartir palabras de vida. Su corazón rebosaba de esperanza, como los campos de trigo bajo la bendición de la lluvia providencial. Pueblo de Israel, comenzó con voz firme. Hoy recordamos las enseñanzas de nuestros ancestros y la fidelidad del Señor. No solo estamos levantando paredes de piedra, estamos construyendo un legado de fe que atravesará generaciones.
Mirando a sus compatriotas, pudo ver la chispa de la determinación en sus ojos, un reflejo del pacto que renovaban entre ellos y su Dios. Sin embargo, las palabras de Esdras resonaron en un contexto donde la oposición no había cesado. Un grupo de samaritanos, encarnados por la frustración, rodeó la plaza, sus almas rebosantes de resentimiento. Tobías, el líder de este grupo, se acercó, su tono burlón repleto de desdén. ¿Acaso piensan que sus esfuerzos serán de utilidad? Este templo nunca prosperará. La tierra fue entregada a sus enemigos por su desobediencia. La multitud, por un momento, se sintió achicarse bajo el peso de sus palabras. Pero Esdras, vestido de valor, proclamó: «El que ha trabajado en esta obra es el mismo que nos trajo de la cautividad. No temeremos, porque el Señor está de nuestro lado. Él nos llevará a la victoria». Las murallas de la plaza resonaron con los amenes de un pueblo renovado. Ante el clamor de los creyentes, Esdras decidió consultar el libro de la ley. Mientras leía, las promesas de restauración y gracia cobraron vida, y un anhelo profundo se fue apoderando de su ser. Las 7 palabras que el Señor nos ofrece son: buscar, escuchar, obedecer, adorar, construir, perseverar y confiar. Estas son nuestras armaduras en esta lucha. La atmósfera cambió, y aquellos que habían estado titubeando fueron llenados de un fervor renovado. Mientras avanzaban hacia el sitio del templo, comenzaron a levantar no solo ladrillos, sino también altares de alabanza y sacrificio. El eco de sus alabanzas se elevaba hacia los cielos, una melodía de libertad y redención que resonaba con las promesas antiguas. En ese momento vital, se escuchó un murmullo entre la multitud. La presencia del Señor se manifestaba en medio de ellos, envolviendo sus corazones. Esdras, sintiendo el peso de las palabras divinas, alzó su voz una vez más. El corazón que se vuelve al Señor es un corazón que se transforma. Tú, oh Israel, no solo eres un pueblo en la tierra, sino un pueblo elegido, llamado a llevar mi gloria. Y las lágrimas comenzaron a fluir, no solo por la consecución de una obra física, sino por la transformación espiritual que se estaba operando en ellos. Las sombras del temor y la incertidumbre comenzaron a disiparse ante la luz de la esperanza. El pueblo comprendió que no servían a un Dios distante, sino a un Dios que camina con ellos, que escucha sus lamentos y responde a sus oraciones. Mientras la tarde se transformaba en crepúsculo, Esdras recibió una visita extraordinaria. Un mensajero del rey persa había llegado, trayendo edictos de protección y provisión. El rey ha escuchado de sus esfuerzos, y ha decidido apoyarlos con lo que necesiten en la edificación de su templo. El pueblo estalló en un clamor de júbilo. La obra de Dios se extendía más allá de lo que habían imaginado. Pero en lo profundo de su corazón, Esdras sentía que esto era solo el comienzo. En su espíritu, resonaban las antiguas profecías y la promesa que vendría. La gloria de esta casa será mayor que la anterior, pensó, y su pecho se llenó de expectativa. Y así, mientras la noche se cerraba, el pueblo en Jerusalén no solo reconstruía un templo, sino que era parte de un plan divino que estaba muy por encima de todo lo que podían comprender. Pero mire bien, porque lo que está por venir es grandioso. La obra del Señor no terminará aquí. Un nuevo pacto está en marcha, donde no solo se levantará un templo de piedra, sino que el mismo Dios habitará en cada corazón. La expectativa crecía, y el misterio permanecía. ¿Cómo se revelaría esta nueva promesa en sus vidas? La historia continuaba su curso, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Mientras la noche se extendía sobre Jerusalén, el latido del pueblo seguía resonando con fervor, pero en el corazón de Esdras había un sentido de inquietud. Aquellos edictos de ayuda y provisión del rey persa eran, sin duda, un gran signo de la gracia divina, pero la voz del Espíritu le susurraba que las verdaderas batallas estaban aún por librarse. Su mirada se dirigió al cielo estrellado, preguntándose cómo cada estrella podría ser un reflejo de las promesas del Señor. Hacia el amanecer del siguiente día, un silencio reverente cubrió la plaza, pues el pueblo se congregó nuevamente.
ansioso por escuchar el eco de la palabra de Dios. Esdras, con la escritura en mano, miraba atentamente a su alrededor antes de hablar, sintiendo como si el aire estuviera cargado de expectación. Se levantó y declaró: «Hoy nos enfrentaremos no solo a la reconstrucción física de un templo, sino a un despertar espiritual que nos llevará a un futuro que no hemos imaginado». Los corazones palpitaban en sincronía con sus palabras, mientras Esdras comenzaba a leer de nuevo. «He aquí, el día viene, dice el Señor, en que vuestro llanto se convertirá en gozo, y vuestro lamento en alabanza». Jeremías 31:13. Esta promesa resonó poderosamente entre el pueblo, mientras sus almas se unían en una oración colectiva. Sin embargo, en la penumbra, un espíritu de maldad acechaba. Tobías y su grupo de samaritanos, al ver que la esperanza se levantaba, tramaron un nuevo plan. En las sombras, susurros de desánimo envolvían los corazones de algunos, sembrando dudas sobre la restauración del pueblo. Tobías se mostró ante su grupo, los ojos ardientes de furia. ¿Por qué permitir que estos israelitas sigan adelante? Su templo jamás será más que un simple recuerdo de lo que una vez fue. Debemos actuar ahora. Mientras tanto, el pueblo de Dios continuaba su labor, levantando ladrillo sobre ladrillo, sus cantos de adoración atronando el aire, desafiando la oscuridad que intentaba invadir su causa. Cada golpe de martillo era un acto de fe. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?», proclamaba uno entre los obreros, llenando de un nuevo fervor que resonaba por las calles empedradas de la antigua Jerusalén. Un día, mientras Esdras permanecía en oración, un ángel del Señor se le apareció, con un mensaje que resonaba en su espíritu. «No temas, Esdras, porque el Señor ha escuchado tus oraciones y tus lamentos por su pueblo. Él restaurará no solo el templo, sino la relación con su pueblo, y de ellos nacerá un manantial de agua que saciará la sed de las naciones». Zacarías 14:8. Esdras cayó de rodillas, reconociendo la profundidad del mensaje revelado. Comenzó a entender que esta obra no era solamente para la restauración de Jerusalén, sino para un propósito mayor que se estiraba hasta el fin de los tiempos. Cuando se levantó, se sintió impulsado a reunir al pueblo. «Escuchad, oh Israel, los cielos están abiertos, y el propósito de Dios se está revelando. Estad listos, pues el manantial de vida fluye hacia nosotros». A medida que el pueblo escuchaba, un temor reverente llenó sus corazones. No solo eran constructores de un templo, estaban a punto de convertirse en portadores de la gloria de Dios, un llamamiento que resonaría a través de generaciones. Pero mientras la luz del día avanzaba, un eco de resistencia se levantaba entre los samaritanos. Un nuevo ataque ya estaba en marcha. Ante la creciente adversidad, Esdras supo que debía hablar al pueblo un mensaje fuerte y claro. «No temáis a los adversarios porque el camino que hemos de seguir está trazado por el Altísimo. La victoria es nuestra, pero necesitamos perseverar en la fe». Con coraje renovado, un nuevo grito resonó en Jerusalén: «El Señor es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Nada prevalecerá contra nosotros». Y así, un nuevo ciclo de fe comenzó, pues la revelación divina prometía que el verdadero templo de Dios sería establecido en los corazones de aquellos que creyeran. En medio del fervor y la proclamación, un manto de misterio se extendía en el aire. Algo trascendental estaba en camino, y con ello, la certeza de que la historia de Israel estaba por concluir en la gloria completa de un nuevo pacto, donde las naciones conocerían su nombre. ¿Qué más tenía preparado el Señor para su pueblo? La respuesta estaba aún por revelarse, y con anhelo, el pueblo esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. El resplandor del nuevo día iluminó las paredes de Jerusalén, donde el sonido de los ladrillos siendo colocados y la melodía de alabanzas se entrelazaban en un canto de esperanza. Sin embargo, en el corazón de Esdras, la carga de la misión era cada vez más palpable. Había comprendido que la edificación del templo no solo era un acto físico,
sino una obra divina de redención que marcaría el camino hacia el cumplimiento de promesas antiguas. Mientras el pueblo continuaba su labor, los murmullos de desdén y oposición de los samaritanos parecían crecer, como un viento oscuro acechando en las esquinas de la ciudad. Esdras se dedicó a la oración y al estudio de las Escrituras, buscando en la palabra las directrices del Dios que había prometido estar con ellos. Una mañana, mientras Esdras leía de los antiguos profetas, una visión se le presentó, clara como el cristal. El mensaje resonaba profundo en su ser. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Este pasaje pulsaba en su espíritu como una llamada viva a la comunidad que él lideraba. Con valentía renovada, Esdras se dirigió a la multitud reunida en la plaza. Hermanos míos, el Señor nos está preparando para más que la restauración de un edificio. Él anhela una comunión más profunda con nosotros. Tiempo ha sido otorgado para que nuestras almas se agiten y busquen su rostro. Los ojos de la gente reflejaban una mezcla de confusión y asombro. ¿Podía ser cierto que la obra del templo estaba entrelazada con su relación con el Altísimo? Mientras las palabras de Esdras se alzaban, un nuevo mensaje llegó a su corazón, esta vez a través de un profeta que se levantó entre el pueblo, un joven de rostro iluminado. Así dice el Señor: no solo seréis conocidos como el pueblo de la promesa, sino que seréis el testimonio viviente de mi gloria entre las naciones. La declaración sorprendió a todos. Un aire de anticipación llenó la atmósfera. Varones y mujeres comenzaron a murmurar entre sí, sus corazones en un titubeante vaivén entre fe y duda. Sin embargo, Tobías, susceptible a los movimientos de Dios, no se quedó pasivo. En su corazón, alimentaba un odio que lo llevó a acercarse a sus aliados en secretos oscuros. Se están preparando para algo que no podrán cumplir, murmuró en voz baja, cargando su retórica de miedo y desánimo. Las sombras de nuestros padres todavía descansan sobre este lugar. Asegurémonos de que su fe sea aplastada antes de florecer. Al otro lado de la ciudad, los obreros, a quienes Tobías intentaba desanimar, sentían el empuje de la revelación divina. Las palabras de Esdras reverberaban en sus corazones, llevando en sus manos no solo herramientas de construcción, sino también la promesa de ser instrumentos de Dios. Emprendamos esta tarea con valor, pues el Señor está con nosotros y no fallará en su obra, proclamaban al unísono, mientras renovaban su compromiso. A medida que los días se transformaban en semanas, la resistencia se intensificó. Pero también lo hizo la fe. Esdras sabía que estaban al borde de algo trascendental, un clímax en la narrativa divina que los conduciría hacia el cumplimiento de la antigua profecía. Esa noche, mientras el silencio envolvía a Jerusalén, Esdras clamó al Señor, sintiendo una vez más la seguridad de que estaban en el centro del plan redentor de Dios. Cuando el pueblo se decida a abrir su corazón, también se abrirán los cielos, murmuró en su oración, mientras en la distancia, una sombra se movía intempestiva. Las luces de la gloria de Dios parecían acercarse, tejiendo un nuevo relato que sin duda culminaría en la enorme revelación de su soberanía. Así, el pueblo permaneció firme, con mirada decidida a la promesa de un nuevo pacto, sin saber que su historia estaba a punto de entrelazarse con la mayor revelación de la gloria de Dios que el mundo hubiera visto jamás. ¿Qué maravillas estaban por manifestarse en esta nueva era de luz? El murmullo de la expectación crecía, y en el horizonte, el plan del Altísimo se empezaba a dibujar. El sol se levantó nuevamente en Jerusalén, bañando la ciudad en un dorado resplandor que parecía bailar sobre los ladrillos del templo en construcción. Esdras, aún con la visión del profeta resonando en su corazón, se sintió impulsado a buscar la dirección del Señor con mayor fervor. El pueblo había comenzado a responder a su llamado, pero una sombra de incertidumbre aún cubría sus espíritus. A medida que los días pasaban, los samaritanos continuaban sus conspiraciones. Tobías, anidado en su resentimiento, se unió a hombres de influencia para socavar la obra de Dios. La unidad del pueblo es su fortaleza,
Decía, mientras sembraba cizaña entre los obreros: si logran desunirnos, su esfuerzo será vano, y el templo no se erigirá. Sus palabras, impregnadas de amargas intenciones, se infiltraban en el corazón de algunos, llevando a la división. Esdras, sin embargo, decidió recorrer la ciudad y hablar con el pueblo directamente. «Escuchad, oh casa de Israel», comenzó con voz firme, «no temáis a la oposición. En Isaías está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará». Isaías 54:17. Nuestro Dios es mayor que cualquier obstáculo. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Las palabras de Esdras comenzaron a resonar a través de las murallas de la ciudad, despertando una fe dormida en muchos. «¿Quién está con nosotros?», preguntó, encendiendo el fervor en la multitud. Con una voz unida, el pueblo respondió: «Nosotros. Estamos contigo, Esdras». Pero en la penumbra de la noche, mientras algunos se regocijaban, Tobías y sus aliados tramaban su siguiente movimiento. En una cueva oculta fuera de la ciudad, discutieron sus planes. «Debemos utilizar la estrategia de la discordia», dijo uno de los conspiradores. «No pueden construir si temen unos a otros. Despertar dudas entre ellos será nuestro mejor aliado». Tallando su estrategia a puñaladas encubiertas, los samaritanos enviaron mensajeros que difundieron rumores de que el rey Artajerjes había prohibido la construcción del templo. Una ola de temor empezó a emerger entre los trabajadores del templo. «¿Y si es cierto lo que dicen?», murmuraban unos a otros, perdidos en la confusión. Al enterarse, Esdras, contagiado por la oración y la súplica, buscó al Señor en su soledad. En su clamor, sintió la respuesta de Dios como el viento suave en su rostro. La voz del Altísimo le decía: «Recuerda, Esdras, que los que siembran en lágrimas, con alegría segarán». Salmo 126:5. Con renovada determinación, se levantó, decidido a enfrentar la adversidad con la espada de la fe. Reuniendo al pueblo una vez más, proclamó: «El Señor ha hablado. No permitamos que el miedo nos detenga, ni las dudas apaguen nuestra luz. Estamos edificando no solo un templo, sino también nuestras vidas en la fe del Dios viviente. Él proveerá». El pueblo, inspirado por su fervor y la promesa divina, comenzó a alzar su voz en cánticos de alabanza. Las murallas resonaron con sus himnos, y hasta los que dudaban se sintieron tocados por su fervor. Las sombras de la noche parecieron disiparse, y el sol iluminó el horizonte de una nueva esperanza. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, Tobías y sus aliados preparaban su ataque final, un plan audaz y temible que buscaría desmantelar la fe del pueblo de Dios. En la oscuridad de su conspiración, un nuevo giro del destino se avecinaba, pero lo que ellos no sabían era el propósito oculto de Dios, murmuró Esdras al final de su oración. Cada adversidad será convertida en testimonio de su poder. La gloria del Señor se manifestará entre nosotros. A medida que el pueblo se llenaba de fe, el cielo se oscureció, y en la distancia, un trueno resonó, como si la providencia de Dios estuviera a punto de revelar su asombroso plan de redención. A medida que el eco de los cánticos se desvanecía, un silencio tenso se asentó sobre Jerusalén. Las gloriosas alabanzas que habían brotado del corazón del pueblo parecieron resonar en las estructuras de piedra del templo, mientras Esdras, con una fe renovada, sentía en su pecho la carga del clamor de su pueblo. Fue entonces cuando el viento comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma de tierra y promesa. De repente un mensajero cubierto de polvo y sudor irrumpió en medio de la asamblea. Su rostro, marcado por el cansancio, reflejaba la urgencia de su mensaje. «Esdras», exclamó, «han llegado noticias inquietantes. La oposición ha enviado una carta al rey Artajerjes, demandando que se detenga la obra de reconstrucción. Los samaritanos han clamado en su desespero, buscando dividir a nuestro pueblo aún más». La multitud, que había despertado a la esperanza, se llenó de temor otra vez. Los susurros comenzaron a circular nuevamente. «¿Qué haremos? ¿Nos detendremos?
¿Es su mano contra nosotros? Algunas voces cuestionaban si la fe sería suficiente para enfrentar la sombra de la palabra real. Esdras, sintiendo la presión del miedo, se inclinó en oración, implorando la guía del Altísimo. En su corazón resonó el salmo que había recitado con fervor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Con la paz que sobrepasa todo entendimiento, se levantó frente a la multitud. Su rostro radiante de determinación. Pueblo de Dios, dijo con voz clara. No temáis. Escuchad lo que el Señor nos ha declarado. La obra que hemos comenzado no es solamente nuestra, es su obra. En él encontramos nuestra fortaleza, y no cesará su mano justo ahora. El cielo, aún oscurecido, comenzó a mostrar destellos de luz, como un símbolo de la intervención divina. La fe del pueblo se fortalecía a medida que las palabras de Esdras penetraban los corazones asustados. Cuando el Rey confirme la verdad de nuestros actos y las intenciones de nuestros corazones, entonces Él hará que nuestra obra sea imperfecta, como un ladrillo bien colocado en un cimiento eterno. El Señor, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, nos mostrará el camino. La multitud comenzó a levantarse, alineando sus corazones en unidad. Adelante, construyamos sin temor. Podían escucharse las voces resonando en la plaza, mientras se llenaban de un nuevo aliento de propósito. Pero así no en la penumbra. Tobías y sus conspiradores preparaban una carta aún más engañosa, una misiva que contenía no solo mentiras sobre el rey, sino veneno destinado a dividir incluso a los más fieles. Si logramos detener su reconstrucción, decía Tobías, harán lo que nosotros queremos. Este templo nunca se levantará. El impacto de su trama fue diseñado para socavar, sembrar dudas y hacer que el pueblo clamase por una rendición prematura. Sin embargo, Esdras, mientras oraba, recibió una visión de esperanza. Aunque hayan de desafiarnos, el poder de mi Dios convertirá sus ataques en testimonio. La voz del Señor sobrepasa cualquier amenaza humana. Así dice el Señor, yo levantaré a mi pueblo de sus ruinas, dijo mientras su corazón ardía con certeza. El tiempo se acercaba, y el pueblo se preparaba para la inminente confrontación. Las profecías de recuperación y restauración que algún día serían suyas resonaban en su espíritu, y mientras el mensaje se extendía, la disidencia comenzaba a deslizarse entre los samaritanos. ¿Quién es este Dios que se levanta en favor de los que permanecen firmes en su fe? Preguntaban, contemplando las palabras de Esdras como un recordatorio del poder divino. Así será, dijo Esdras en voz alta, que la mano del Señor se manifestará en nuestras vidas. Hemos sido un pueblo llamado a cumplir con su plan, y lo que el enemigo ha intentado convertir en ruina, Dios lo usará para su gloria. El descubrimiento del milagro transformador de Dios es inminente. Mientras el sol comenzaba a asomarse detrás de las nubes oscuras, una nueva verdad se iba revelando. El pueblo redimido de Dios marchará con paso firme, no como un grupo dividido, sino como un testimonio viviente de su amor eterno. Los corazones del pueblo ardían mientras empezaban a ver en cada sombra una luz de esperanza, sabiendo que cada obstáculo era una oportunidad para que se manifestara el asombroso propósito de su Dios. Mientras la multitud se dispersaba en grupos pequeños, aún conmocionados por las palabras de Esdras, el cielo se tornaba de un carmesí intenso, presagiando los tiempos que se avecinaban. Las sombras de la desconfianza nunca habían sido tan evidentes, y la visión del pueblo se centraba en lo que se encontraba justo enfrente. Sin embargo, por encima de la agitación y la creciente ansiedad, Esdras permanecía firme, consciente de la interminable tarea de reconstruir tanto la estructura del templo como la confianza entre los hombres. Igual que en los días de Salomón, el corazón del pueblo debe estar unido en la adoración, musitó Esdras para sí mismo. Mientras avanzaba hacia el centro de la plaza, comenzó a recordar las antiguas promesas de Dios que habían sido reveladas a sus antepasados.
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, proclamaba el oído de su corazón, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El tiempo apremiaba, y sin embargo, la carta del rey Artajerjes aún yacía como una espada sobre sus cabezas. La espada de Damocles estaba suspendida, afilada por la malicia de Tobías y aquellos que conspiraban contra la obra del Señor. Debemos buscar el favor del rey, instó Esdras a sus más leales. Hemos de llevar nuestra causa con un solo corazón y con fervor, recordando que todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Dios. Mientras Esdras se dirigía al palacio, un pequeño grupo de hombres de su comunidad lo rodeaba, orando fervientemente por su éxito. La fe se levantaba como un estandarte empapado de intercesión. «Oh Señor», clamaban, «haz que encuentren gracia en los ojos del rey. Transforma el corazón de Artajerjes, para que comprenda nuestra necesidad y la obra que tenemos en nuestras manos». En el palacio, al ser presentado, la mirada de Esdras se encontró con la del rey. Este era un hombre de poder, cuyas decisiones podían marcar el rumbo de esta empresa divina. «Esdras, ¿qué es lo que te aflige? Tu rostro es como el de uno que ha estado ante la pena», pronunció el rey con un aire de curiosidad. Aprovechando la oportunidad, Esdras, con voz templada pero llena de fervor, expresó su causa. «Majestad, venimos a reconstruir el templo de nuestro Dios, y hemos sido obstaculizados por aquellos que no desean nuestra prosperidad. Te suplico que consideres la verdad de nuestra obra y las promesas de nuestro Dios». El rey, tras una profunda contemplación, asintió lentamente. Ante él yacían las opciones. Podría ignorar la solicitud, o podría ser la mano que se levantara como un aliado de Dios. «Pero escuchad», dijo Artajerjes, «debe haber registros de la naturaleza de esta obra que dicen buscar la seguridad en esta ciudad. Presentad ante mí las evidencias, y yo tomaré una decisión basada en la verdad». Esdras sintió que la mano de Dios comenzaba a obrar en su vida, como un río que fluye con fuerza y dirección. Sin embargo, él sabía que aún había desafíos por delante, especialmente si los enemigos se enteraban de que la balanza del rey comenzaba a inclinarse en su favor. «Nosotros seremos fieles», susurró Esdras, «y el plan de Dios se revelará. No se detendrán las promesas que se nos han dado». Mientras se retiraba del palacio, su espíritu era alentado. Tenía la certeza de que el Dios de sus antepasados se estaba preparando para mostrar su mano poderosa y que los corazones de los que dudaban serían quebrantados. Al regresar con su comunidad, el ambiente vibraba con un sentimiento profundo de anticipación. Esdras, con todos reunidos a su alrededor, levantó las manos hacia el cielo. «El momento crítico se aproxima, pero recordad lo que Él ha prometido. No os dejaré ni os desampararé». Deuteronomio 31:6. Aun cuando la resistencia sea feroz, sujetaos a la confianza que hemos de tener en su promesa. Mientras los ecos de su voz llenaban el aire, una revelación aún más grande comenzaba a gestarse en la mente de Esdras. «Estad preparados, porque lo que ha sido ocultado a menudo revela el poder de Dios de maneras que jamás hemos imaginado. Algo glorioso está al borde de ser desatado en nuestra historia, y el plan divino de Dios se enmarca en sus propósitos soberanos. Mirad hacia adelante, mi pueblo, pues el tiempo del milagro se acerca». Y así los corazones del pueblo, fieles y esperanzados, comenzaron a latir como uno solo, aguardando el asombroso desenlace de lo que Dios estaba a punto de implantar en la tierra, recordando que el mayor milagro se gesta en el corazón de quienes persisten en la fe. La frescura de la mañana apenas comenzaba a disipar la neblina de la noche, cuando Esdras se levantó, el corazón palpitante de expectación. Había pasado la noche en oración, buscando intimidad con su Dios, rogando por dirección ante la creciente presión sobre su misión. La obra de la reconstrucción del templo no solo se trataba de piedras y mortero. Era una restauración de la adoración, una reivindicación del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Él sabía que lo que estaba en juego era mucho más que un edificio.
Se trataba de la relación entre Dios y su pueblo. La noticia de la carta enviada al rey había recorrido como un reguero de pólvora el campamento de los israelitas. Las preguntas atormentaban a la multitud. ¿Ignorará el rey la veracidad de nuestras intenciones? ¿Detendrá el pueblo el avance en su fe al enfrentarse a la amenaza de la calumnia? El temor comenzó a infiltrar los corazones que una vez latían con alegría renovada. Esdras decidió reunir a los ancianos y líderes, buscando unir sus corazones en torno a la voz de Dios. Escuchad, hijos de Israel, el Altísimo ha sido fiel en cada una de sus promesas. No permita que el temor embargue nuestras vidas. Si alzamos nuestras voces en oración, Él vencerá a nuestros adversarios. Los rostros de los hombres se iluminaron a medida que comprendían el poder de la unidad y el valor de la intercesión. Debemos enviar una respuesta al rey, dijo Esdras, y no en defensa sino en fe. Sus mandatos en ningún momento detendrán lo que Dios se ha propuesto realizar. En ese momento de fervor, comenzaron a orar y ayunar en grupo, buscando la dirección divina. Días pasaron, cada uno lleno de arduo trabajo. Las manos de los obreros escuchaban al chisporroteo de las herramientas, mientras sus voces se elevaban en canciones de alabanza. La fe se había convertido en su estandarte, y los corazones ardían con la esperanza renovada de que el Señor estaba en medio de ellos, orquestando cada movimiento con su mano poderosa. Cuando recibiendo la respuesta de Artajerjes llegó finalmente, un silencio reverente invadió el campamento. La carta, escrita en una elegante suavidad, tenía la autoridad del rey. En él se declaraban las intenciones de apoyar la reconstrucción del templo, no solo permitiéndoles continuar, sino proporcionando los recursos necesarios. Al leerla, un grito de júbilo estalló entre el pueblo. «Es un milagro», exclamó uno de los ancianos. «La mano de Dios se ha movido a nuestro favor», afirmaron otros. Y así, el temor que había acechado se convirtió en un testimonio del poder del Dios de Israel. La fe se expandió como un fuego en el campo, llevando a muchos a entender que su lucha no era en vano. Esdras levantó su mirada hacia el cielo, viendo el reflejo del favor divino en las miradas de su pueblo. «El Dios de nuestros padres ha mostrado su fidelidad», proclamó, su voz resonando con autoridad. «Recibamos lo que nos ha otorgado, y utilicemos esos recursos para glorificar su nombre en las obras que estamos por realizar». Con determinación renovada, el pueblo se dedicó a la construcción, pero en los oscuros rincones de Jerusalén, Tobías y sus conspiradores observaban desde la distancia, llenos de frustración. «No permitiremos que este pueblo florezca», murmuró Tobías, sus ojos llenos de rencor. «El rey ha actuado, pero tenemos nuestra manera de sembrar la discordia. El fracaso es lo que buscamos, más que nunca, y lo lograremos en silencio». Mientras las actividades de construcción se rejuvenecían, hubo un eco en el corazón del pueblo. Un sentido de que algo trascendente estaba a punto de revelarse. La fe colectiva crecía, cada ladrillo parecía vibrar con un propósito, y las alabanzas resonaban por toda la ciudad. Sin embargo, una sombra se mantenía. Esdras sabía que la fe debía ser probada, y que la reconstrucción del templo significaría una confrontación más directa con los enemigos de Dios. «Cada grano de arena en este esfuerzo es llevado con oración», dijo a los líderes, «pues no enfrentamos adversidad solo por un templo, sino por la adoración misma que ha de levantarse en este lugar. La gloria del Señor, como el sol brillante, se manifestará». El día llegó cuando la obra alcanzó una fase crucial. Se planificaba la ceremonia de los cimientos, un hito en la edificación del templo, imagen visible de la restauración. El pueblo se congregó, vestidos con vestiduras blancas, su historia de sufrimiento transformándose en un relato de esperanza. La alegría resonaba, y aunque las sombras de la oposición acechaban, lo que estaba sucediendo en sus corazones era más fuerte. Sin embargo, mientras el pueblo alababa, el corazón de Esdras no dejaba de buscar en el cielo alguna señal de las grandes cosas que estaban por venir. Y cuando todos llegaron al templo,
una presencia abrumadora llenó el lugar. La luz parecía manifestarse en cada rincón, vislumbrando el futuro que estaba reservado. Entonces, Esdras, con ojos llenos de lágrimas, vio algo en su corazón. Esto, dijo en voz baja, es solo el inicio de la expresión de su gloria. Un nuevo pacto se está cerniendo, donde ya no solo levantaremos un templo de piedra, sino donde Dios morará en nuestros corazones. Sus palabras resonaron profundamente, llevando al pueblo a un clamor de adoración que llegó hasta los cielos. A medida que el último ladrillo se levantaba, y la ceremonia terminaba, Esdras sintió la presencia de la fidelidad de Dios en medio de ellos. Pero aún dentro, una cuestión persistía. ¿Cómo este templo, esta adoración, atraerían a las naciones y prepararía el camino al cumplimiento de la nueva era que venía? Mientras el pueblo se dispersaba, Esdras sabía que el misterio de Dios aún estaba siendo tejido. El plan divino se revelará, murmuró a su corazón. Lo que está por venir cambiará el rumbo de la historia, y desvelará la verdadera adoración a su nombre, uniendo a cada nación bajo su gloria. Al salir del templo, el cielo se oscureció momentáneamente, y un rayo de luz brilló, como queriendo decir que lo que estaba por venir desafiaría toda comprensión. El corazón del pueblo aún latía fuerte, y la promesa de Dios seguía firme. Un nuevo desafío aguardaba, un camino marcado por la fe. ¿Cómo se unirían las naciones bajo el nuevo pacto de Dios? ¿Cuáles serían las pruebas que les llevarían a descubrir la profundidad de su amor soberano? La educación del pueblo no había hecho más que comenzar, y el eco de un milagro transformador resonó a través del tiempo.